Queridos amigos y hermanos, bienvenidos a su canal La Gracia Revelada y a su programa La Escatología Consumada, donde tratamos temas que tienen que ver con lo relacionado con lo que las escrituras llaman los eventos finales o los últimos días. Y la vez pasada estuvimos viendo la introducción Apocalipsis capítulo 20, que nos habla de el milenio. Ahora vamos a seguir analizando un poco este capítulo 20 desde las perspectivas diferentes que hay en cuanto a cómo se interpretan estos 1000 años. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 20, los versículos 1 al 4 primeramente. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni en su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. La vez pasada nosotros estuvimos diciendo que las escrituras no hablan de que Cristo reina 1000 años. Vemos en varios textos donde nos dice que el reino de Cristo es eterno. Lo que sí habla aquí es de seres humanos que reinan con Cristo 1000 años, pero Él reina eternamente. Ahora bien, ¿cómo se interpretan estos 1000 años? Hay una corriente escatológica que interpreta estos 1000 años como literales. Pero entonces uno se preguntaría, aquí habla de un dragón, no es un dragón literal, habla de una cadena, no es una cadena literal. Entonces, ¿por qué los 1000 años tienen que ser literales? Pero también habla de almas reinando o personas. Entonces, los que interpretan como literal el periodo de los 1000 años comúnmente son los llamados premilenialistas, que tienen que ver con los premilenialistas dispensacionalistas o con los premilenialistas históricos, que abogan por 1000 años literales y que están en el futuro. Pero también están entonces los que interpretan que los 1000 años son simbólicos, que representan un periodo de tiempo que abarca desde la primera hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. Esto partiendo del futurismo que espera una segunda venida del Señor Jesucristo. Estos comúnmente son los llamados amilenialistas y también los postmilenialistas. Los amilenialistas dicen que no hay un milenio como tal, sino que representa un periodo de tiempo. Y los postmilenialistas son los que creen que Cristo viene después que haya pasado un periodo de prosperidad y de bendición para el pueblo de Dios. Los premilenialistas creen que el milenio ocurre después que Cristo viene. O sea, Cristo viene y luego el milenio. Y los postmilenialistas son los que creen que el milenio primero y después viene el Señor Jesucristo. Pero hay un tercer grupo que no es ni postmilenialista ni premilenialista, que aboga por una interpretación de la literalidad de tiempo que se presenta en Apocalipsis en lo que tiene que ver con el contexto histórico inmediato. Es decir, que toma en serio aquellos versículos donde se dice que las cosas que se van a presentar en Apocalipsis o que se presentan en Apocalipsis debían suceder pronto y que el tiempo estaba cerca. Y nos vamos a ir al mismo capítulo 1 de Apocalipsis, donde en el versículo 1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto
y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces el Apocalipsis es como una carta dirigida a las 7 iglesias que están en Asia. Y le dice a su siervo de las cosas que deben suceder pronto. Luego más adelante él dice que ellos estaban en una gran tribulación, que Juan era partícipe en la tribulación y el reino. Entonces se entiende que el Apocalipsis era para darle a esa iglesia del primer siglo que estaba siendo perseguida ánimo y esperanza de saber que el triunfo estaba muy próximo. Es decir, esta corriente escatológica toma en serio el asunto de que en varios textos se dice aquí que las cosas deben suceder pronto y toma esto como punto de partida para decir que el Apocalipsis 20, el milenio, también es parte de esa profecía que Dios había determinado que debían suceder pronto. Y en el versículo 3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, si el tiempo no estaba cerca, ¿dónde estaba la bienaventuranza para esos cristianos del primer siglo con leer esas profecías que le estaba siendo enviada a través de Juan? Entonces era como hablándole una mentira. Es como también en el capítulo 13 dice: el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es un número de hombre, y su número es 666. Si cuando Juan llevó esa carta a las 7 iglesias, eso no era para que lo contaran en su tiempo, ¿qué bestia ellos iban a contar? ¿Cómo ellos iban a saber si no era para su tiempo? Pero aquí dice que era para su siervo de las cosas que deben suceder pronto. Entonces muchos interpretan que ese pronto no es tan pronto, pero si vamos a ser consecuentes con cómo se usa ese texto en otros lugares, entonces vamos a tener serias complicaciones si pronto no es pronto. Porque, por ejemplo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 22, encontramos una declaración de Dios. Hechos capítulo 22. Vamos a leer desde el versículo 17 y 18. Dice el apóstol allí, dice Pablo hablando: y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía: date prisa y sal pronto de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Entonces, si pronto no es pronto, entonces, ¿cómo iba a interpretar el apóstol que tenía que salir de Jerusalén? Bueno, puede esperar mucho tiempo porque pronto no es pronto. Entonces, basado en esos textos y en varios que hay, donde hay declaraciones que se entiende que la acción tiene que realizarse inmediatamente, es que se interpreta que Apocalipsis también tiene que ver con eventos que sucederían muy pronto. Leemos también en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 2 del Evangelio según San Juan, una declaración que nos hace pensar que esa declaración de Apocalipsis 1:3 también tenía que suceder pronto. Dice: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Jesucristo, como un fiel cumplidor de la ley de Dios, que por ella fue declarado justo porque obedeció perfectamente, por eso no podía quedarse muerto, Dios le dio vida, cumplía con los reglamentos establecidos de subir a las fiestas. Y aquí dice que estaba cerca, y por eso Jesús subió. Pero si cerca no es cerca, ¿por qué te va Jesús tan pronto? ¿Por qué no esperar más? Bueno, podíamos pasar la noche, pues, el día, el tiempo que sea, citando versículos donde cerca significa cerca y pronto significa pronto. Pero sigamos en Apocalipsis. Vamos al capítulo 3 ahora de Apocalipsis. En el versículo 11 de Apocalipsis, capítulo 3, leemos la siguiente declaración. Apocalipsis, capítulo 3,
Vamos a leer el versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Aquí le está dando ánimo a una iglesia perseguida y le está diciendo, yo vengo pronto, retén lo que tienes, esfuérzate. Entonces, si Jesús sabe que su venida no era tan pronto, sino 2000 y pico, 3000 años, quién sabe cuándo, ¿cómo le va a decir a esa iglesia, yo vengo pronto? Entonces, estas declaraciones de tiempo son tomadas por este grupo que interpreta los eventos finales de manera literal en cuanto a esta situación, a estas predicciones de tiempo de cuándo sería cumplida la profecía. Y nos vamos al capítulo 22, donde dice en el versículo 6, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Esos versículos muchas veces son citados en los círculos cristianos para decir, mira, tenemos que estar preparados porque Cristo dice que viene pronto. Pero se nos olvida que Juan llevó esa carta a las 7 iglesias de Asia. Y si ellos fueron perseguidos, murieron y no vieron a Cristo venir pronto, ¿cómo es que entonces Dios le dice aquí que esa palabra son fieles y verdaderas? ¿Cómo es que le dice que ponga su confianza en lo que le está diciendo? Si Jesús se equivocó en cuanto al tiempo, ¿en qué otra cosa podría equivocarse? Sabemos que no. Pero, como comúnmente la gente lo entiende. En el versículo 10 dice, me dijo, no selle la palabra de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca, el tiempo de cumplimiento. Y en el versículo 12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sus obras. Es decir, el mismo Señor Jesucristo está diciendo en varios pasajes del Apocalipsis, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Entonces, basado en esa declaración de tiempo, esta corriente escatológica dice que el milenio también estaba por suceder pronto. Pero también hay otros pasajes en las Escrituras donde se dice que un periodo de tiempo que no llega a 100 años se lo considera mucho tiempo. Así que vámonos vámonos al libro del profeta Jeremías, en el capítulo 27. Jeremías capítulo 27, versículo 16. También a los sacerdotes y a todo el pueblo dirá, como lo voy a leer ahora es, también a los sacerdotes y a todo este pueblo hablé diciendo, así ha dicho Jehová, no oigáis las palabras de vuestros profetas que os profetizan diciendo, he aquí que los utensilios de la casa de Jehová volverán de Babilonia ahora pronto, porque os profetizan mentira. Dios había dicho que Israel iba a estar esclavo, cautivo en Babilonia por 70 años. Y entonces, a través del profeta Jeremías, Dios le dice al pueblo, no escuchen a esos profetas diciendo que los vasos van a volver pronto, porque son 70 años. Es decir, está diciéndole, 70 años no es pronto. 70 años no es pronto. Y en el capítulo 29 del mismo profeta Jeremías, capítulo 29 ahora, y vamos a leer los versículos 9 y 10 y luego el versículo 28. Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Porque así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Tú sabes que este versículo está diciendo, son 70 años, pero los falsos profetas decían, es pronto. Es decir, no va a durar 70 años. Y en el versículo 28 de Jeremías 29 nos dice,
porque él os envió a decir en Babilonia, porque él nos envió a decir en Babilonia, largo será el cautiverio, edificad casas, plantadla, plantad, porque él nos envió a decir en Babilonia, largo será el cautiverio, edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed el fruto de ellos. Entonces aquí vemos que Dios le mandó decir que era largo, que era mucho tiempo. Entonces 70 años es mucho tiempo. ¿Cómo es que pronto entonces 2000 años todavía sigue siendo pronto? Entonces en estas declaraciones de tiempo, esta escatología, esta corriente escatológica dice no. El milenio tuvo que haber acontecido en el primer siglo. Básicamente este grupo son los presteristas, que también están divididos en lo que creen que el milenio ocurrió del 33 hasta el año 70. Otros interpretan que el milenio ocurrió desde el año 70 hasta el año 1070. Y ambos entienden, o por lo menos el primer grupo entiende que no es un periodo de 1000 años, pero el segundo grupo sí lo interpreta como un periodo que hubo literalmente de 1000 años, pero que comenzó pronto porque comenzó en el año 70, es decir, 33, 37 años después de haber Cristo resucitado y haber ascendido a los cielos. Ahora bien, hay más interpretaciones, pero básicamente estas son las tres corrientes más populares, o más bien la más popular serían el dispensacionalismo, la premileniarista dispensacional, pero la que más se apega a las escrituras, tomando en serio el asunto del tiempo, es la que dice que el milenio aconteció en el primer siglo, porque respeta lo que dice la escritura de que el tiempo estaba cerca y de que la venida del Señor iba a ser pronto y de que él pronto establecería su reino. Bueno, mi estimado amigo y hermano que me escucha, lo importante para nosotros en este sentido es que para nosotros lo que nos espera es la felicidad eterna si nosotros hemos confiado en el Señor Jesucristo. Y vamos a leer en segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, cómo él le habla animándoles a que ellos perseveren a pesar del sufrimiento para que puedan recibir la corona de la vida eterna y la entrada al reino de nuestro Señor Jesucristo. Segunda a Timoteo, capítulo 2. Leemos a partir del versículo 8, que dice: acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado entre los muertos conforme al Evangelio. Lo que este versículo está diciendo es: recuérdate que él sufrió, que tú estás sufriendo, pero él sufrió más que tú. Por el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si lo negáremos, él también nos negará. Y si fuéramos infieles, él permanece fiel, porque él no puede negarse a sí mismo. También el apóstol Pedro anima a los cristianos en segunda de Pedro, segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1. Allí hay una palabra de exhortación y de ánimo a los primeros cristianos que estaban siendo grandemente perseguidos. Él le dice a partir del versículo 5: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, y habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás.
porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 16 y 17. El mismo Señor Jesucristo y nuestro Dios el Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Y en Primera Tesalonicenses, capítulo 2, Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 12 nos dice: y os encargábamos que anduviese como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Ahora, ¿por qué leo estos versículos que acabo de leer? Timoteo dice: si sufrimos con él, reinaremos con él. Pedro, donde anima a los cristianos a desarrollar las virtudes cristianas, porque de esta manera se le dará entrada. No es que van a ganar, lo que dice que lo van a recibir bien, que le van a abrir la puerta de par en par en el reino eterno de Jesucristo. Y Pablo le dice a los tesalonicenses que caminen como es digno de Dios, que los llamó a su gloria y su reino. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que los apóstoles estaban predicando un reino presente o un reino próximo. Y le está diciendo, le está animando a que soporten las pruebas, a que vivan como es digno de personas que conocen a Dios, porque ya pronto van a entrar al reino de los cielos. Es decir, las escrituras no presentan en el Nuevo Testamento un reino distante, sino un reino próximo. Como Jesús dijo en Mateo 16, 27 y 28. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y les aseguro que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. O sea, Jesús está predicando un reino próximo. Entonces, si el reino de Dios es en el milenio, pues entonces el milenio o está ocurriendo o tiene que haber ocurrido ya. Porque la Escritura presenta un reino próximo a venir a partir del nacimiento y del desarrollo, del nacimiento de Cristo y del desarrollo de la iglesia cristiana. Así que, mi estimado amigo y hermano que me escucha, para entrar al reino de los cielos, debes nacer de nuevo. Y nacer de nuevo significa que tiene que tener una nueva identidad. Tiene que ser reconocido, incorporado en el nuevo Adán que es Cristo Jesús. Siendo incorporado en el nuevo Adán que es Cristo Jesús, tendrás entrada al reino de la gloria eterna. Que la gracia, el favor y la misericordia de Dios sea con todos ustedes. Que puedan reconocer que Cristo es Rey y que poniendo fe en la vida, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, puedan tener la seguridad y la esperanza de la vida eterna, para que cuando nos presentemos delante de Dios se nos dé una entrada generosa al reino de la gloria. Que la gracia y el favor de Dios sea con todos ustedes y hasta una próxima.